Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Una de las situaciones que sin duda se empiezan a presentar los primeros días de clase pues es el tema de la tarea. Y esa rutina que empieces a establecer se va a volver fundamental para lo que generes para el seguimiento del tema de la tarea. Hay cosas que pueden resultar muy obvias, sin embargo hay que mencionarlas. La tarea es del niño, no de quien lo cuida, no de los papás. Es de tu hijo, de tu hija. Ya sea un dibujo, porque tu hijo esté en jardín de niños, en kinder, ya sean cosas que de entrada parezca que no las entendió. Y ahí hay algo bien importante. ¿Cuál es la obligación de los papás? Y cuando digo los papás, es si es la mamá, si es el papá, si es la abuelita que nos hace el favor de cuidar, si es el abuelito, si es que tenemos a una persona que nos ayuda en casa, si es quien se encarga, ¿ok? Pero por razones de tiempo aquí en el radio no voy a estar haciendo esas especificaciones. Es quien está con el niño o la niña en ese momento. Bueno, es facilitar el ambiente para que haga la tarea. Es decir, asegurarse de que esté en un ambiente donde haya suficiente iluminación, donde haya silencio, no tele prendida, no celular junto, nada que implique distracción, para que se concentre y se potencialice el uso del tiempo. Las condiciones del ambiente, no acostado en su cama, no echado en el piso, bien sentado en un espacio disponible. A veces por espacio de la casa tiene que ser la misma mesa en donde se comió y entonces ahí mismo recogemos, ¿sí? Y se hace ahí la tarea. Pero no tenemos que tener ninguna intervención adicional. Otro tip con respecto a la tarea, ya hablamos del espacio físico. La siguiente es, no le acostumbres a explicar lo que no entendió en la escuela. Miren, algo que tenemos que entender muy bien nosotros es que cuando los niños se acostumbran a que tú le explicas lo que no entendió, empieza a confiarse que va a recibir, primero, atención personalizada de tu parte en la tarde. Por lo tanto, en la mañana, que está rodeado de amiguitos, pues le va a gustar más jugar, bromear, vacilar, echar relajo y no ponerle atención al maestro o a la maestra, porque al fin de cuentas, en la tarde me explican. Y en la tarde, pues no tiene con quién divertirse, y en la mañana sí. Y entonces de pronto te acabas convirtiendo en el maestro o la maestra de tus hijos. Y se acaba descomponiendo la relación con ellos, porque contigo hay exceso de confianza. Y entonces, de pronto, pues no, y empiezan a repelar, y se empiezan a levantar, y entonces es que quiero agua, y es que quiero ir al baño, y es que tal. Y entonces empieza un conflicto que suele descomponer mucho la relación con la familia, cuando en realidad a quien le toca es a la escuela. Entonces, lo que haces es, a ver, ¿te vas a quedar aquí, sentado? Tenemos que seguir intentando, trata de acordarte qué te explicaron y cómo, haz hasta donde puedes y vamos entonces a llenar el espacio de lo que tendrías que seguir haciendo con lo que te dejaron de tarea, con lectura o con sumas, con restas, con aquello que tú sabes que le cuesta trabajo, para que tampoco se convierta en un, ay, pues digo que no entendí, cerramos los cuadernos, mi mamá pone una nota a la maestra diciendo, a ver, no entendió y con esto pues ya me voy a jugar y ya no hice tarea. No, lo dejamos, pero repasando cosas que sabemos que le cuestan trabajo. Y escribimos y le explicamos a la maestra a través de una nota
qué fue lo que pasó y que, como dijo no entender eso, lo pusimos a leer o lo pusimos a hacer otra cosa de las que le cuestan trabajo, para que la maestra también tenga una retroalimentación de qué fue lo que no entendió y lo reafirme al otro día en el colegio. Otro de los tips importantísimos para hablar de la tarea y empezar a establecerlo desde un inicio para que no se vayan a crear malos hábitos, porque creando malos hábitos, híjole, se vuelve bien difícil después modificar. No le hagas la tarea, ni partecitas, ni chiquititas, ni es que él hizo la mayoría y yo ya nomás le ayudé con lo último. Pues que se vaya con la tarea incompleta. Pero no le hagas nada de la tarea. Es que yo creo que está muy difícil para él. Si la maestra se lo dejó, es porque sabe lo que pueden hacer los niños de esa edad. Ella tiene una formación profesional al respecto de la etapa del desarrollo a la que pertenecen los niños de esas edades. Por lo tanto, si cree capaz a tu hijo, ¿por qué tú lo vas a minimizar? Además, recuerda que la autoestima es esa validación que yo me doy a mí cuando sé que yo pude. Entonces, de momento le va a gustar que lo hagas, pero la sensación al final no va a ser de satisfacción. Así es que no le hagas la tarea. Deja que tenga la clara sensación y percepción de sí mismo, de sí misma, que fue capaz. Es el máximo regalo educativo que les podemos dar. Hola, Tari. Fíjate que después de lo que platicamos la última vez, aparecieron preguntas en el público de cómo en muchas ocasiones, cuando dijiste que había problemas que a veces nunca se resuelven, sí, y solo se aprende como a vivir con ellos, ¿no? Lo estoy diciendo con mis palabras. Muchas personas escribieron diciendo, claro, en mi matrimonio hay problemas como muy consistentes, que siempre han estado ahí, nos estamos peleando constantemente por lo mismo. Entonces no tiene nada de malo. Pensar que no va a haber conflictos en la vida es, bueno, pues vete con Walt Disney. Inclusive con Walt Disney tenemos problemas. No, pero siempre el mismo. No, siempre nos peleamos por lo mismo. Pero es que ¿qué tanto defiendes en ese punto que no lo sueltas, ¿no? ¿Y qué es lo que no te ayuda a ver lo que hay del otro lado de la cuadra? Como diciendo, no, tú estás aquí, yo estoy acá. Y a veces tenemos miedo de soltar nuestras opiniones o queremos imponerlas. Pero no se preocupe, nadie les va a quitar sus opiniones, ¿no? Bueno, independientemente del tipo de matrimonio que tengas. Pero queremos explorar, ¿no? ¿Desde cuándo es problema para ti? ¿Qué simboliza el problema para ti? ¿Cuánto tiempo lo llevo? ¿No? ¿Lo cargo de tal manera? ¿Lo cargo con vergüenza? ¿Lo cargo con dolor? ¿Lo cargo con resignación? ¿Lo cargo con dificultad? Porque cada quien cargamos los problemas de una forma diferente. Algunos los cargamos con desafío, con enojo, con brutalidad, y otros con impaciencia, y otros en silencio, y otros no poniendo cierta resistencia, etcétera. Ahí es donde se ven nuestras habilidades emocionales, nuestras habilidades intelectuales y lo que hemos aprendido. Pero traten de moverse para el otro lado, para verlo más completo, porque mi realidad es la mía y es verdadera, tu realidad es tuya y es verdadera, y sin embargo las dos son incompletas. Cierto. Gracias, Tari. Fíjense que una de las peores características de un ser humano, y ojo, todos tenemos esa característica, poca gente nos salvamos o se salvan más bien de esto, es tener prejuicios. Los prejuicios son algo que nos hacen pues no tratar con el respeto suficiente a las personas. Y en alguna medida todos somos
de alguna manera, personas prejuiciosas, pero no siempre somos prejuiciosos con respecto a los mismos temas. El prejuicio es un juicio que hacemos previamente o una idea preconcebida, por lo general desfavorable, sobre algo o sobre alguien. Suele ser una opinión fuerte, determinada, cuando no has tenido ni la experiencia directa o real, sin información suficiente sobre un grupo o una persona. Juzgar a alguien sin conocerlo, y se pueden tener prejuicios por la identidad sexual de una persona, por grupos, por religiones, por ideologías políticas, por el origen, la raza, por la ocupación de alguien, por el nivel socioeconómico, por gustos personales, por apariencia física, en fin, por millones de cosas. Y en ese sentido es bien importante estar conscientes en la vida de cuáles son los prejuicios que yo tengo y sobre qué los tengo. Porque por los prejuicios muchas veces discriminamos. Y en muchas ocasiones de ahí vienen muchas fobias, de ahí viene el maltrato a las minorías, y en ese sentido podemos hacerle pagar a personas precios muy caros, con mucho sufrimiento. Después de estas joyas musicales voy a compartir con ustedes un correo electrónico que me llegó frente a un comentario que hice. Y van a ver cómo justo frente al comentario que hice, por un prejuicio, me contestan en ese correo electrónico con otro prejuicio. Y no nos damos cuenta. Hola, Chayo. Soy un radioescucha tuyo y tengo una opinión sobre tu programa del día de hoy. Se refiere al programa en el que yo hablé de que la gran controversia que había causado la inauguración de los Juegos Olímpicos, cuando las personas en un gran porcentaje se fueron con la finta de que en una parte de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos se había hecho alusión a la Última Cena, cuando en realidad a lo que se había hecho alusión era a un cuadro de Joly Foullec de una gran fiesta que hacía alusión a una gran fiesta pagana vinculada a los dioses del Olimpo. Pero como lo que más tenemos como referencia es la Última Cena, entonces las personas sin mayor información se fueron en contra, creyendo que se le estaba faltando al respeto a la religión. Y cómo, con ese prejuicio, cosa de la que hablé en el segmento anterior, sin informarse más, se habían ido en contra de todo esto sin mayor información, ¿no? Lo que era un gran ejemplo de cómo generamos prejuicios los seres humanos. A eso se refiere el correo electrónico de esta persona, en el que me dice: tengo una opinión sobre tu programa del día de hoy y que he visto en varios de tus programas. Dices que la polémica que se realizó por la inauguración de los Juegos Olímpicos fue errónea, ya que no tiene nada que ver con la Última Cena. Yo no soy religioso, pero sí me molestó eso, porque los Juegos Olímpicos son todavía la parte que quedaba limpia de toda esta distorsión de LGTB+, que por cierto es LGBT+. Y en lo personal creo que tú ya estás cayendo en lo mismo que varios programas de apoyar algo que va en contra de la naturaleza y la biología. Como psicóloga, tú debes saber que hay que ser neutros, y no solo para quedar bien con la gente darles la razón,
Espero no te dejes llevar por la ola. Saludos y buen día. Bueno, es curioso, yo ese día hice la reflexión de cómo podemos, por nuestros prejuicios, dejarnos llevar. Y en este correo, esta persona, que vamos a dejar en anonimato porque siempre dejo en anonimato, no lo estoy haciendo por excepción, nuevamente, a través de un prejuicio en relación a la comunidad LGBT+, hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Sí, en efecto, como psicóloga, mi obligación es tener que estudiar e informarme sobre los temas de los que tengo que hablar aquí. Y en efecto, he hablado muchas veces aquí en el programa sobre la comunidad LGBT+. Y al igual que todos los seres humanos, pero sumada por mi profesión, he tenido que estudiar mucho acerca de la comunidad LGBT+. Y todos los que nos dedicamos a la salud mental, hemos tenido que estudiar sobre esto. Y nos hemos tenido que preparar, y hemos tenido que hacer diplomados, y hemos tenido que hacer estudios especializados en todo esto. Porque no nos podemos dejar llevar por creencias personales, ni por creencias religiosas. Y lo tenemos que estudiar más allá de aquello en lo que creemos en lo personal, porque se trata de informarnos. En su momento se creía que la epilepsia eran... que el demonio se le había metido a las personas. En su momento se creía que la Tierra era plana, hasta que se estudió y se supo que no era así. En fin, ha habido millones de cosas y millones de temas en donde se ha tenido la ignorancia, y hasta que se estudia y se aprende, se obtiene la información correcta. Así es que no me queda más que decir que no me puedo dejar llevar por la ola. Primero, porque no tendría mayor importancia dejarme llevar por la ola, porque fíjense los datos que les podría dar. ¿Qué ganaría yo de dejarme llevar por la ola cuando de los 8,200 millones de habitantes que hay en el mundo, solo el 9% es la comunidad LGBT+? Así es que, pues si creen que voy a ganar popularidad cuando es una minoría del 9% la comunidad LGBT+, pues no gano nada. En México somos 129 millones de habitantes hasta el 2023, es el dato oficial. Y solo el 5% es parte de la comunidad LGBT+. Así es que díganme, ¿qué popularidad ganaríamos solamente por seguir una ola? Sin embargo, sí, hay que estudiar a las minorías porque tienen derechos. Y hay que saber exactamente si es una degeneración o si en realidad hay algo de lo cual no sabíamos lo suficiente. Así es que toda la información que les doy aquí es resultado de estudios y de conocimientos. Y el último comentario que voy a hacer al respecto es el libro de los trastornos mentales, el libro científico de los trastornos mentales, hace ya varias décadas que ya no tuvo argumentos suficientes para determinar que hay perversión en las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Así es que lo que necesitamos es informarnos para poder hacer determinaciones como estas. Audiocentro.